Dicen que el sonido más peligroso del mundo no es un grito de guerra, sino el silencio absoluto de una mujer que ha dejado de luchar porque ya ha decidido marcharse. Esa noche, bajo las luces doradas del restaurante más caro de Madrid, mi exmarido Álvaro creyó que había ganado. Brindó con una copa de vino que costaba más que el sueldo de un mes y se rió de mi padre llamándolo un simple campesino sin valor. Él me miró a los ojos y confundió mi calma con derrota. No sabía que yo no estaba callada por miedo. Estaba callada porque estaba observando. Álvaro olvidó la lección más importante que nos enseña el campo. Olvidó que cuando la tierra tiembla lo hace desde abajo y sin avisar. Él pensaba que estaba celebrando su libertad, pero en realidad estaba firmando su sentencia. Y todo comenzó con una risa que sonó demasiado pronto. Era la noche del 14 de octubre. Madrid estaba cubierta por una lluvia fina y gris que calaba hasta los huesos. Pero dentro del restaurante Orchard todo brillaba con esa luz dorada y cálida que solo el dinero puede comprar. Yo estaba parada en la penumbra del pasillo cerca del guardarropa. Mi abrigo estaba húmedo por la lluvia. Nadie me vio entrar. Nadie notó mi presencia. Desde mi posición podía ver perfectamente la mesa central. La mesa de los ganadores. Ahí estaba él. Álvaro Mendoza. El hombre con el que había compartido 20 años de mi vida. El hombre al que le entregué mi juventud y mi confianza. Estaba de pie con una copa de cristal fino en la mano. El líquido oscuro en su copa era un Vega Sicilia único de una añada antigua. Esa botella costaba más de lo que muchas familias españolas ganan en un mes entero de trabajo duro. Pero esta noche el precio no importaba. Esta noche todo le sabía a victoria. A su lado estaba Marcos. Su abogado. Un hombre con la sonrisa afilada de un tiburón y la moral tan flexible como su conciencia. Y frente a ellos se sentaba Sofía. La mujer por la que Álvaro había decidido romper nuestro matrimonio. Ella tenía 23 años. Tenía la piel tersa y una mirada llena de ambición que brillaba más que las joyas que llevaba puestas. Hacían una pareja perfecta. La codicia y la vanidad sentadas a la misma mesa. Álvaro alzó la voz. Quería que las mesas vecinas lo escucharan. Quería que todo Madrid supiera de su triunfo. Brindó por la vida de soltero. Dijo que por fin se había quitado un peso muerto de encima. Vi cómo la luz de las lámparas de araña se reflejaba en su reloj de oro cuando levantó la copa. Marcos soltó una risa grave y se aflojó el nudo de la corbata de seda. Le preguntó a mi exmarido si realmente me había dejado sin nada. Le dijo que había visto muchos divorcios brutales, pero que aquel acuerdo había sido una obra de arte. Álvaro bebió un sorbo largo saboreando el momento. Su voz me llegó clara y nítida, aunque yo estaba a varios metros de distancia. Dijo que Elena siempre fue blanda. Dijo que yo creía que el mundo funcionaba con bondad y juego limpio. Dijo que él simplemente se había encargado de corregir mi visión del mundo. Sofía dejó de mirar la pantalla de su teléfono móvil por un segundo. Le preguntó si ya tenían la casa del lago. Álvaro asintió con soberbia. Presumió de que se habían quedado con la casa del lago. Con el ático en la calle Serrano y con toda la cartera de inversiones. Lo dijo tan alto que un camarero que pasaba cerca tuvo que disimular su incomodidad. Marcos le preguntó entonces por el coche. Quería saber qué me había dejado para moverme. Álvaro se rió con esa risa que antes me enamoraba y que ahora me helaba la sangre. Dijo que me había dejado el viejo Seat Ibiza del año 2014. Y también la deuda de la galería de arte que nunca funcionó. Dijo que era un genio. Que había escondido los activos importantes en sociedades pantalla tal como lo habían planeado. Dijo que ni siquiera había sido necesario esforzarse mucho porque yo solo me quedé sentada en la deposición mirando mis manos. Dijo que fui patética. Sentí un nudo en el estómago. No era rabia. Era algo más profundo.
Era la tristeza de ver a un ser humano despojado de toda humanidad. Me pregunté en qué momento mi marido se había convertido en ese extraño. Sofía volvió a hablar. Su voz era dulce pero venenosa. Preguntó por mi familia. Preguntó si mi padre no era un problema. Dijo que le habían contado que mi padre daba miedo. Álvaro soltó una carcajada que resonó en todo el salón. Dijo que mi padre no asustaba a nadie. Dijo que don Arturo era un recluso. Un viejo aburrido que vivía en una finca perdida en Toledo rodeado de polvo y moscas. Dijo que mi padre se pasaba los días cultivando tomates y leyendo libros viejos que nadie leía. Dijo que don Arturo no tenía ningún poder. Que era un don nadie. Que era un cero a la izquierda. Álvaro sacó su teléfono del bolsillo. Seguramente acababa de recibir mi mensaje avisándole de que ya me había ido de la casa. Hizo un gesto de desprecio y guardó el aparato. Pidió otra botella de champán francés. Dijo que lo pusieran a cuenta de la empresa. Técnicamente yo ya no podía tocar ni un céntimo de los fondos corporativos desde las 4 de la tarde. Lo observé un minuto más. Parecía un titán. Un rey en su castillo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que ese imperio logístico del que tanto presumía se había construido con la herencia de mi abuela hace 10 años. Un detalle que él convenientemente omitió en los juzgados. Él subió la escalera apoyándose en mi espalda. Y cuando llegó a la cima pateó la escalera. Me di la vuelta despacio. Mis zapatos no hicieron ruido sobre la alfombra gruesa del restaurante. El portero me abrió la puerta y el aire frío de la noche me golpeó la cara. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid. Álvaro pensaba que mi silencio era debilidad. Pensaba que mi padre era solo un anciano inútil que plantaba hortalizas. Había cometido un error de cálculo fatal. Olvidó que a veces el silencio no es rendición. A veces el silencio es simplemente la calma antes de la tormenta. Caminé hacia mi viejo coche aparcado en la esquina. No miré atrás. La fiesta de Álvaro acababa de empezar. Pero su caída ya estaba escrita. Solo que él todavía no lo sabía. Conduje mi viejo coche bajo la lluvia alejándome de las luces de Madrid. El sonido de los limpiaparabrisas marcaba un ritmo monótono que me hizo viajar atrás en el tiempo. Mi mente regresó 20 años. Regresó a una época donde no había restaurantes caros ni trajes de seda. Yo venía de una familia donde el dinero nunca fue un tema de conversación. Mis abuelos me enseñaron que la verdadera riqueza es silenciosa. Nosotros éramos discretos. Vivíamos cómodos pero sin ostentación. Álvaro era todo lo contrario. Cuando lo conocí él no tenía nada en los bolsillos. Pero tenía un hambre voraz en la mirada. Tenía esa desesperación de quien quiere comerse el mundo antes de que el mundo se lo coma a él. Me enamoré de ese fuego. Pensé que era pasión. Ahora sé que era simplemente codicia disfrazada de sueños. Recuerdo perfectamente el día que decidí apostar por él. Fue una tarde de otoño parecida a esta. Él hablaba de fundar una empresa de logística. Tenía las ideas pero le faltaba el capital. Sin decirle nada a mi padre fui al banco. Saqué la herencia que me había dejado mi abuela materna. Eran 300.000 euros. Todo lo que tenía a mi nombre. Se lo entregué a Álvaro en un sobre manila. No le pedí que firmara nada. No le pedí acciones. Solo le pedí que cumpliera sus sueños. Él lloró ese día. Me prometió que construiríamos un imperio juntos. Pero a medida que los camiones de su empresa empezaron a llenar las carreteras de España, algo en él cambió. No fue de golpe. Fue lento y sutil. Como una grieta en la pared que ignoras hasta que la casa se viene abajo. Primero fue la ropa. Dejó de usar las camisas de algodón que yo le planchaba con tanto cuidado.
Empezó a comprar trajes italianos a medida. Trajes que costaban 4.000 euros cada uno. Decía que la imagen lo era todo. Decía que tenía que parecer un ganador para ser un ganador. Luego fue la comida. Ya no quería mis guisos caseros. Ya no quería el cocido madrileño de los domingos. Empezó a despreciar todo lo que oliera a tradición. Hubo un momento que se me quedó grabado a fuego en la memoria. Fue un domingo cualquiera. Mi padre don Arturo condujo desde Toledo para visitarnos en nuestro nuevo ático. Traía una caja de madera llena de pimientos y tomates recién cogidos de su huerta. Mi padre estaba orgulloso. Sus manos estaban manchadas de tierra y su sonrisa era honesta. Álvaro miró la caja como si fuera basura radiactiva. Me llevó a la cocina y me susurró con rabia que escondiera eso. Dijo que iban a venir unos socios inversores y que no quería que la casa oliera a campo. Dijo que mi padre parecía un simple campesino. Dijo que le daba vergüenza. Ese día algo se rompió dentro de mí. Mientras guardaba los tomates de mi padre en la despensa entendí la verdad. Álvaro no odiaba las verduras. Álvaro odiaba su propio origen. Estaba construyendo una fachada de oro y brillantes para tapar sus inseguridades. Y yo era el problema. Yo era el testigo de su pasado. Yo era la única que sabía quién era él realmente cuando se quitaba la máscara. Yo creía que era su ancla. Creía que mi papel era mantenerlo firme para que no se perdiera en la tormenta. Pero él no quería un ancla. Él me veía como un lastre. Un peso muerto que le impedía volar tan alto como su ego le exigía. Mi bondad para él era estupidez. Mi silencio para él era sumisión. Y mientras conducía hacia la oscuridad de la carretera esa noche supe que la deuda que él tenía conmigo no era de dinero. Era una deuda de alma. Y esas son las deudas que nunca se terminan de pagar. Mucha gente cree que la aparición de una amante es la causa de un divorcio. Se equivocan. La amante no es la enfermedad. La amante es solo el síntoma. Cuando Sofía entró en nuestras vidas yo no sentí odio hacia ella. Al principio sentí sorpresa. Luego sentí una profunda lástima. Sofía tenía 23 años. Era modelo de pasarela y tenía esa belleza agresiva que exige atención inmediata. Pero Álvaro no la eligió solo por su juventud o por su cuerpo. Eso hubiera sido demasiado simple. Álvaro la eligió por la forma en que ella lo miraba. Ella lo miraba como si él hubiera inventado el fuego. Como si cada palabra que salía de su boca fuera una revelación divina. Ese era el verdadero problema. Un hombre que se hace rico demasiado rápido a veces desarrolla un vacío interior que ningún coche deportivo puede llenar. Álvaro sufría una crisis de identidad. Él quería ser un dios en su propio universo. Pero había un obstáculo. Yo no podía mirarlo como a un dios. Yo lo conocía demasiado bien. Yo lo había visto llorar cuando no podíamos pagar el alquiler del local. Yo le había curado la fiebre cuando enfermaba. Yo conocía sus miedos y sus inseguridades. Y un dios no puede tener miedo. Un dios no puede tener una esposa que recuerde que él es solo un hombre. Por eso necesitaba a Sofía. Ella era un espejo nuevo y brillante que no tenía memoria. Un espejo que solo reflejaba la mentira grandiosa que él quería creer sobre sí mismo. Y para orquestar todo esto apareció Marcos. Su abogado. Un hombre que siempre olía a colonia cara y a peligro. Marcos fue quien le susurró al oído que él se merecía más. Que un hombre de su estatus no podía estar atado a una mujer sencilla que prefería leer un libro en casa antes que ir a las fiestas de la alta sociedad. Marcos alimentó la bestia del ego de Álvaro hasta que ésta se hizo incontrolable. Recuerdo perfectamente la tarde en que Álvaro me pidió el divorcio. No fue en nuestra casa. No tuvo la decencia de hacerlo en la intimidad de nuestro hogar.
Me citó en su despacho en la planta 40 de la Torre de Cristal del Grupo Logístico Mendoza. Me hizo esperar 20 minutos en la recepción. Yo. Su esposa. La mujer que le dio el capital para empezar. Tuve que esperar como si fuera una proveedora más. Cuando finalmente me dejó pasar ni siquiera se levantó de su sillón de cuero italiano. Se quedó sentado detrás de ese escritorio inmenso de caoba que parecía una barrera militar. No me ofreció asiento. Álvaro fue directo al grano. No hubo disculpas. No hubo remordimientos. Me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo que nuestro matrimonio era un error contable que había que corregir. Dijo que yo era aburrida. Esa fue la palabra exacta que usó. Aburrida. Dijo que yo me había quedado estancada en el pasado mientras él evolucionaba hacia el futuro. Me dijo que yo no tenía ambición. Que me conformaba con poco. Que yo no encajaba en su nuevo mundo de yates y galas benéficas. Dijo que le daba vergüenza presentarme a sus nuevos socios porque yo no tenía el brillo necesario. Yo permanecí en silencio. Mi mente intentaba procesar cómo el hombre que una vez me escribió poemas en servilletas de papel ahora me hablaba como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Pero lo peor estaba por llegar. Álvaro se inclinó hacia adelante. Apoyó sus manos cuidadas sobre la mesa y soltó la sentencia final. Dijo que se quedaría con todo. Me quedé helada. Le recordé suavemente que la empresa se fundó con mi herencia. Le recordé los años que trabajé sin sueldo llevando la contabilidad. Él soltó una risa seca. Una risa sin alegría. Me dijo que eso era historia antigua. Dijo que el dinero inicial no valía nada sin su genio para multiplicarlo. Dijo que él había construido el imperio con su sudor y su inteligencia. Dijo que yo solo había sido una pasajera en su viaje al éxito. Y que ahora el viaje había terminado para mí. En ese momento dejé de sentir dolor. El dolor dio paso a una claridad absoluta. Dejé de preguntarme qué había hecho mal. Durante meses me había torturado pensando si estaba demasiado vieja o si no era lo suficientemente interesante. Pero allí de pie frente a él entendí la verdad. Mi único crimen había sido ser real en un mundo de plástico. Mi único error fue creer que la lealtad tenía algún valor en el mercado de valores de su corazón. Lo miré a los ojos. Vi a un hombre perdido. Un hombre que creía que podía comprar la felicidad y el respeto. Sentí una profunda pena por él. Porque él pensaba que estaba ganando. Él pensaba que al deshacerse de mí se estaba liberando. No sabía que en realidad estaba cortando la única cuerda que lo mantenía a salvo del abismo. Salí de su despacho sin gritar. Sin romper nada. Él interpretó mi silencio como derrota. No sabía que yo simplemente estaba guardando mis fuerzas para lo que estaba por venir. Siempre que pienso en la dignidad me viene a la mente la imagen de mi padre. Don Arturo Velasco. Álvaro cometió el error de juzgar a mi padre por sus manos manchadas de tierra y por su ropa vieja de trabajo. Pero Álvaro no sabía mirar más allá de la superficie. Mi padre no era un hombre pobre. Era un hombre que había elegido la sencillez como la forma más alta de sofisticación. Hace 20 años, cuando le dije a mi padre que quería casarme con Álvaro, tuvimos una conversación que nunca olvidaré. Estábamos paseando por su finca en Toledo. El sol de la tarde bañaba los olivos con una luz dorada y el aire olía a tomillo y a tierra seca. Mi padre se detuvo y apoyó su mano sobre el tronco retorcido de un olivo centenario. Me miró con esos ojos azules que siempre parecían ver la verdad escondida detrás de las cosas. Me dijo que no me prohibiría casarme. Me dijo que yo era dueña de mi destino. Pero también me dio una advertencia. Me dijo que Álvaro tenía hambre. No hambre de comida, sino hambre de ser alguien. Y me dijo que ese tipo de hambre es peligrosa porque nunca se sacia.
Me dijo que un hombre que no conoce su propia raíz terminará cortando el árbol entero solo para ver caer la madera. Yo era joven y estaba enamorada. Pensé que mi padre era demasiado conservador. Pensé que no entendía la ambición moderna. Durante los años de mi matrimonio mi padre se mantuvo al margen. Él vivía tranquilo en su casa de piedra lejos del ruido y la furia de Madrid. Su vida eran sus libros, sus plantas y el silencio del campo. Pero nosotros íbamos a visitarlo algunos domingos. Esas comidas familiares se convirtieron en mi tormento personal. Álvaro llegaba a la finca con su coche deportivo levantando una nube de polvo innecesaria. Se bajaba con sus trajes italianos y sus zapatos de piel de cocodrilo que costaban más que el tractor de mi padre. Se sentaba a la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Y entonces empezaba el espectáculo. Recuerdo una comida en particular hace 2 años. Estábamos en el porche. Mi padre había sacado un jamón de bellota de su propia bodega. Un jamón excelente que él mismo había curado durante años. Álvaro bebió un trago de vino y miró alrededor con desdén. Le preguntó a mi padre por qué no vendía todo aquello. Le dijo que esa finca era un cementerio de elefantes. Le dijo que era una pena ver a un hombre con talento desperdiciar su vida cultivando tomates y leyendo filosofía barata. Álvaro se rió y le dijo a la cara que era un fracasado. Le dijo que en el mundo real si no tienes tu nombre en un edificio no eres nadie. Yo contuve la respiración. Esperaba que mi padre se levantara. Esperaba que lo echara de su casa. Pero don Arturo no se alteró. Ni siquiera dejó de hacer lo que estaba haciendo. Mi padre tenía en la mano el cuchillo jamonero largo y afilado. Con una calma absoluta deslizó el filo sobre la pieza de jamón cortando una loncha casi transparente. Perfecta. El movimiento fue tan preciso y tan elegante que pareció una obra de arte. Colocó la loncha en un plato de cerámica y limpió el cuchillo con un paño blanco despacio, muy despacio. Luego levantó la vista y miró a Álvaro. No había odio en su mirada. Solo había una paciencia infinita. La paciencia de la montaña frente al viento que aúlla. Mi padre le dijo con voz suave que el éxito hace mucho ruido pero la felicidad es silenciosa. Le dijo que tuviera cuidado con la altura a la que estaba subiendo. Porque la caída es mucho más dolorosa cuando uno se convence de que ha aprendido a volar sin tener alas. Álvaro soltó una carcajada nerviosa y siguió bebiendo. Pensó que eran desvaríos de un viejo senil. Yo no me reí. Sentí un escalofrío. En ese momento entendí que mi padre no era débil. Su silencio no era sumisión. Era control. Mi padre era un hombre que tenía tanta fuerza interior que no necesitaba demostrarla. Y Álvaro en su ignorancia acababa de insultar a la única persona que podría haberle enseñado a ser un hombre de verdad. La sala del juzgado olía a cera vieja y a papeles archivados durante demasiado tiempo. Era un olor seco y burocrático que se te metía en la garganta y te dificultaba respirar. La luz fluorescente del techo parpadeaba con un zumbido constante y molesto. Yo estaba sentada en una silla de madera dura que me hacía doler la espalda. Al otro lado de la mesa estaba Álvaro. Ni siquiera me miraba. Estaba revisando mensajes en su teléfono móvil con esa actitud despreocupada de quien espera a que le traigan la cuenta en un restaurante. A su lado Marcos desplegaba documentos sobre la mesa con movimientos teatrales. Parecía un mago a punto de realizar su gran truco final. Y en cierto modo lo era. Marcos había conseguido que la fortuna que Álvaro y yo habíamos construido desapareciera como por arte de magia. El juez era un hombre mayor con cara de cansancio. Nos miró por encima de sus gafas y preguntó si habíamos llegado a un acuerdo. Marcos tomó la palabra inmediatamente. Su voz era suave y untuosa. Explicó al juez que la empresa atravesaba graves dificultades económicas. Habló de la volatilidad del mercado. Habló de inversiones fallidas.
Habló de pérdidas millonarias en el último trimestre. Yo escuchaba sus mentiras y sentía una náusea creciente en el estómago. Sabía que era falso. Sabía que los beneficios récord del año pasado no se habían evaporado. Simplemente habían viajado. Habían viajado a cuentas numeradas en países donde el sol brilla mucho y las preguntas se hacen poco. Álvaro había vaciado la empresa por dentro dejándola como un cascarón hueco. Sobre el papel él estaba casi arruinado. En la realidad él era más rico que nunca. Marcos deslizó el acuerdo de divorcio hacia mí. El papel era blanco y frío. Allí estaba escrito mi destino financiero. Me dejaban el coche viejo. Me dejaban las deudas de mi pequeña galería de arte. Y me dejaban mi libertad. A cambio yo debía renunciar a cualquier reclamación futura sobre las acciones del Grupo Logístico Mendoza. Debía renunciar a mi casa. A mis muebles. A mi vida. Mi abogado me miró con preocupación. Me susurró que no firmara. Me dijo que podíamos pelear. Que podíamos contratar peritos y rastrear el dinero. Pero eso llevaría años. Y yo estaba cansada. No estaba cansada de trabajar. Estaba cansada de él. Estaba cansada de compartir el mismo aire con un hombre que me despreciaba. Miré a Álvaro. Por primera vez en toda la mañana levantó la vista del teléfono. Me miró con desafío. Sus ojos me decían que si no firmaba él se encargaría de destruirme aún más. Se encargaría de arrastrar mi nombre y el de mi padre por el fango. Tomé el bolígrafo. Pesaba 1 tonelada. Sentí el metal frío contra mis dedos. Todo el mundo en la sala contenía la respiración. El juez. Los abogados. El secretario judicial. Solo se escuchaba el zumbido de la luz fluorescente. No lloré. Me prometí a mí misma que no le daría el gusto de ver una sola lágrima. Apoyé la punta del bolígrafo sobre la línea de puntos. Y firmé. Elena Velasco. Escribí mi nombre de soltera mentalmente, aunque en el papel todavía usaba el apellido de casada. Con ese trazo de tinta azul no estaba perdiendo una fortuna. Estaba comprando mi dignidad. El juez golpeó la mesa con su mazo y declaró el divorcio finalizado. El sonido fue seco y definitivo. Como el cierre de una celda o la apertura de una puerta. Depende de cómo se mire. Me levanté despacio. Recogí mi bolso y me alisé la falda. Me sentía extrañamente ligera. Como si me hubiera quitado una armadura oxidada que llevaba cargando 2 décadas. Álvaro también se levantó. Se acercó a mí con una sonrisa triunfal. Se inclinó hacia mi oído invadiendo mi espacio personal por última vez. Olía a su colonia cara y a la soberbia de quien se cree intocable. Susurró para que solo yo pudiera oírlo. Me dijo que me fuera a llorar con mi padre. Dijo que los dos éramos tal para cual. Dijo que mi padre y yo éramos unos perdedores que no sabíamos jugar en las grandes ligas. Dijo que dábamos pena. Me aparté de él. Lo miré a los ojos y vi el vacío inmenso que había detrás de sus pupilas. No sentí rabia. Sentí la calma absoluta de quien sabe algo que el otro ignora. Le dije adiós, Álvaro. Solo eso. 2 palabras. No hubo insultos. No hubo maldiciones. Mi voz no tembló. Fue una despedida firme. La despedida que se le da a un extraño con el que te cruzas en la calle y sabes que no volverás a ver jamás. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mis pasos resonaban firmes sobre el suelo de madera. No miré atrás. Dejé allí al hombre rico y exitoso. Dejé allí al gran empresario. Yo salía de ese juzgado sin dinero y sin casa. Pero salía con la cabeza alta. Y eso era algo que Álvaro con todos sus millones nunca podría comprar.
La lluvia me acompañó durante todo el viaje de regreso a Toledo. El viejo Seat temblaba cada vez que una ráfaga de viento golpeaba el lateral, pero aguantó el trayecto con la misma terquedad que yo aguantaba mis lágrimas. Dejé atrás las luces de Madrid. Dejé atrás la vida que había conocido durante 2 décadas. Delante de mí solo había oscuridad y la carretera solitaria que llevaba a la finca de mi padre. Llegué a la casa de piedra pasada la medianoche. Mi padre me estaba esperando en el porche. Estaba sentado en su mecedora de mimbre protegido de la lluvia por el techo de vigas de madera. No dijo nada cuando apagué el motor. Simplemente se levantó y abrió la puerta de roble macizo para dejarme entrar. Dentro de la casa el fuego crepitaba en la chimenea. El olor a leña quemada y a romero me envolvió como un abrazo antiguo. Me senté en el sofá de terciopelo gastado y mi padre me sirvió una taza de caldo caliente. Fue entonces cuando me rompí. Le conté todo. No me guardé nada. Le conté sobre la cena en el restaurante Orcher. Le conté cómo Álvaro brindaba por su libertad. Le conté sobre las risas de Marcos y la mirada vacía de Sofía. Y con la voz rota le repetí las palabras exactas que Álvaro había dicho sobre él. Le dije que Álvaro lo había llamado un viejo inútil que solo servía para plantar tomates. Le dije que se había burlado de nuestra familia y de nuestro apellido. Yo esperaba que mi padre se enfadara. Esperaba verlo golpear la mesa o gritar de indignación. Pero don Arturo Velasco no hizo nada de eso. Escuchó cada palabra con una atención absoluta. Su rostro permaneció impasible como si estuviera escuchando el reporte del tiempo. Pero yo noté un cambio en sus ojos. La calidez azul de su mirada se transformó en algo mucho más frío. Algo afilado y peligroso. Cuando terminé de hablar mi padre se levantó despacio. Caminó hacia su escritorio. Era una mesa pesada de nogal que había pertenecido a su abuelo. Abrió el cajón central y sacó un objeto que yo no había visto en muchos años. Era una libreta pequeña forrada en piel negra. Las esquinas estaban desgastadas por el uso. En ese momento una memoria enterrada surgió en mi mente. De repente recordé los susurros que escuchaba en mi infancia. Recordé a los hombres importantes que venían a visitar a mi padre cuando vivíamos en la capital. Banqueros. Políticos. Empresarios desesperados. Recordé que no lo llamaban Arturo. Lo llamaban el consejero. Decían que era el único hombre en Madrid capaz de solucionar problemas que no tenían solución. Decían que él conocía los secretos que sostenían los cimientos de la ciudad. Mi padre abrió la libreta. No había ordenadores. No había tecnología moderna. Solo páginas y páginas escritas a mano con su caligrafía elegante y precisa. Pasó las hojas despacio hasta que encontró lo que buscaba. Se giró hacia mí y me habló con una voz que no parecía la de un agricultor jubilado. Era la voz de un hombre que había caminado por los pasillos del poder y había salido ileso. Me dijo que Álvaro podía quedarse con el dinero. Dijo que el dinero es papel y el papel se quema. Me dijo que podía perdonarle la avaricia porque la avaricia es un defecto humano común. Pero luego su tono bajó una octava. Se volvió grave y profundo como el sonido de una campana de bronce. Dijo que lo que no podía perdonar era la falta de respeto. Dijo que Álvaro había cometido el error de creer que la bondad es debilidad. Dijo que mi exmarido había robado mi autoestima y había intentado pisotear el nombre de los Velasco. Y eso requería una lección. Una lección sobre dónde está realmente el poder. Mi padre descolgó el teléfono fijo que tenía sobre el escritorio. Era un aparato antiguo de color crema con cable rizado. Marcó un número de memoria. No tuvo que mirar la libreta. Esperó 2 tonos. Alguien contestó al otro lado. Mi padre no se presentó. No hizo falta. Simplemente dijo buenas noches, Manolo. Lamento llamar a esta hora.
Sí. Ha pasado mucho tiempo. La salud bien, gracias. Escúchame, Manolo. Necesito cobrar aquel favor del año 98. Sí. Ese favor. Quiero que revises los expedientes de una empresa llamada Grupo Logístico Mendoza. Sí. Quiero una auditoría completa. De arriba a abajo. Y quiero que se congelen las líneas de crédito mañana a primera hora. Hubo una pausa. Mi padre asintió levemente. Dijo: gracias, Manolo. Saluda a tu esposa de mi parte. Colgó el teléfono con suavidad. El clic sonó en la habitación silenciosa como el gatillo de un arma. Mi padre cerró la libreta de piel negra y la guardó de nuevo en el cajón. Se volvió hacia mí y por primera vez en toda la noche sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa tranquila de quien sabe que la tormenta ya no se puede detener. Me dijo que me fuera a dormir. Dijo que mañana sería un día largo. Dijo que a veces para que crezca un jardín nuevo primero hay que arrancar las malas hierbas de raíz. Y Álvaro Mendoza estaba a punto de descubrir que sus raíces no eran tan profundas como él creía. 2 semanas. Es curioso cómo el tiempo transcurre de forma diferente dependiendo de la conciencia de cada uno. Aquí en la finca de Toledo los días pasaban tranquilos y lentos, marcados por el sol que salía por el este y se ponía por el oeste. Mi padre y yo pasábamos las mañanas cuidando el huerto. Él me enseñaba a podar los olivos centenarios. Me decía que hay que cortar las ramas secas sin miedo para que el árbol pueda respirar y dar fruto nuevo. Mientras mis manos se manchaban de tierra y savia, yo sentía que estaba sanando. Pero a 70 kilómetros de allí, en la Torre de Cristal de Madrid, se estaba desatando el infierno. La caída del imperio de Álvaro no fue un derrumbe ruidoso al principio. Fue como una grieta pequeña en una presa. Una grieta que nadie ve hasta que el agua empieza a brotar con fuerza imparable. El primer golpe llegó un martes por la mañana. Según me contaron después antiguos empleados leales, el director general del banco llamó a Álvaro a su despacho privado. No fue una de esas llamadas cordiales que solían tener antes, donde hablaban de golf y de vinos caros. Fue una llamada breve y fría. El banco le comunicó que su póliza de crédito de 5 millones de euros no sería renovada. Alegaron un cambio en la política de riesgos. Álvaro debió reírse al principio. Debió pensar que era un error administrativo. Pero cuando intentó llamar a otros bancos se encontró con un muro de silencio. Nadie quería prestarle dinero. Su nombre había entrado en una lista invisible. Una lista negra que circula en los despachos donde se toman las decisiones importantes. 2 días después ocurrió lo impensable. La fusión con el gigante alemán. Esa operación que iba a convertir a Álvaro en uno de los hombres más ricos de España. Se canceló. Los alemanes enviaron un comunicado escueto. Citaron la cláusula de moralidad y ética corporativa. Dijeron que habían recibido informes preocupantes sobre la gestión de los activos familiares y las prácticas contables del Grupo Logístico Mendoza. Y entonces llegó el miedo real. El miedo que hace temblar incluso a los hombres más valientes. Apareció la agencia tributaria. Los inspectores de Hacienda llegaron a las oficinas a primera hora de la mañana. Eran hombres y mujeres de traje gris con maletines llenos de requerimientos. No pedían favores. Exigían documentos. Querían ver cada factura. Querían rastrear cada transferencia a las Islas Caimán y a Panamá. Querían saber de dónde había salido el dinero para el ático y para los coches de lujo. Yo leía estas noticias en la tablet sentada en el porche de la casa de mi padre. El viento movía las hojas de los árboles y el silencio del campo era absoluto. ¿Saben qué sentí? Muchos pensarán que sentí alegría. Que brindé con champán al ver sufrir a quien me hizo tanto daño. Pero no fue así. Sentí una tristeza profunda y antigua. Sentí pena por la fragilidad de la vanidad humana.
Álvaro había pasado 20 años construyendo un castillo de naipes. Creía que era de piedra, pero era de papel. Y mi padre, con un par de llamadas a viejos amigos que no olvidan la lealtad, simplemente había soplado. Esa tarde mi teléfono móvil vibró sobre la mesa de madera. Miré la pantalla. Era él. Álvaro. Dudé un segundo. Mi pulso se aceleró. Pero luego miré las manos tranquilas de mi padre, que estaba pelando una naranja a mi lado, y recuperé la calma. Deslicé el dedo y contesté. No dije nada. Solo me puse el teléfono en la oreja. Al otro lado de la línea no había un saludo. Solo había gritos. Escuché la voz de Álvaro, pero estaba distorsionada por la rabia y el pánico. Sonaba como un animal acorralado. Me preguntó qué había hecho. Me acusó de ser una bruja. Me gritó que yo estaba detrás de todo esto. Dijo que iba a demandarme. Que iba a hundirme. Que quién me creía yo que era para desafiarle. Dijo que había hablado con el banco y que sabía que mi padre tenía algo que ver. Yo escuchaba sus insultos y me daba cuenta de algo sorprendente. Sus palabras ya no me herían. Antes un mal gesto suyo me hubiera hecho llorar durante días. Ahora sus gritos me parecían el llanto de un niño malcriado al que le han quitado sus juguetes. Esperé a que se quedara sin aire. Esperé a que el silencio se hiciera en la línea. Álvaro jadeaba al otro lado esperando mi respuesta. Esperaba que yo me defendiera. O que le pidiera perdón. O que le ofreciera ayuda como siempre hacía. Pero yo no hice nada de eso. Miré el horizonte donde el sol se estaba poniendo sobre los campos de Castilla. Respiré hondo el aire limpio de la tarde. Y sin decir una sola palabra colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa con suavidad. Mi padre me miró y me ofreció un gajo de naranja. Lo acepté. Estaba dulce. La tormenta estaba arrasando Madrid. Pero aquí en mi hogar, por primera vez en mucho tiempo, reinaba la paz. Estimados oyentes, la tormenta ha comenzado a descargar con fuerza sobre la vida de ese hombre que se creía intocable. Pero quiero que sepan algo. La verdadera caída de Álvaro no está en sus cuentas bancarias vacías ni en los juzgados. Su verdadera caída está en su alma, que se ha quedado a la intemperie. Si ustedes todavía están aquí escuchando mi voz, les pido un pequeño favor. Por favor, ayúdenme escribiendo el número 1 en los comentarios aquí abajo. Solo el número 1. Para mí será la señal de que no estoy sola en este viaje. De que hay personas como ustedes que valoran la justicia y la verdad. Su presencia es el aliento que necesito para contarles el final de esta historia. Un final que les aseguro no olvidarán. Dicen que en Madrid el frío del invierno corta la piel como un cuchillo afilado. Pero no hay frío más intenso que el de un salón de baile lleno de gente que decide colectivamente que ya no existes. A eso los antiguos lo llamaban muerte civil. Es una condena invisible, pero mucho más dolorosa que cualquier prisión de ladrillo y cemento. Álvaro decidió asistir a la gala de primavera. Era el evento social más importante del año. Supongo que pensó que si se presentaba allí con su mejor smoking y su sonrisa de tiburón podría detener los rumores. Pensó que si actuaba con normalidad el mercado recuperaría la confianza. Fue el último error de un hombre desesperado. Entró en el salón principal bajo las inmensas lámparas de araña. Caminaba con la barbilla alta buscando miradas conocidas. Vio a don Ernesto, el presidente de uno de los bancos más grandes del país. Un hombre con el que Álvaro había jugado al golf todos los sábados durante 5 años. Álvaro se acercó a él con los brazos abiertos y una familiaridad ensayada. Pero don Ernesto no le devolvió el saludo. Ni siquiera lo miró a la cara. Simplemente giró la espalda con una lentitud deliberada y siguió conversando con otra persona. Fue un gesto brutal. El vacío se hizo alrededor de Álvaro. Nadie se acercó a saludarlo.
Nadie le ofreció una copa. Se quedó parado en medio de la multitud como una isla desierta rodeada de un océano de indiferencia. Era un leproso con traje de seda. La humillación no terminó allí. Más tarde esa misma noche intentó mantener las apariencias en el bar del Hotel Ritz con Sofía. Pidió una botella de champán. Cuando llegó el momento de pagar, entregó su tarjeta de crédito negra. La tarjeta platino, que era su orgullo y su identidad. El camarero regresó unos minutos después. Habló en voz baja pero lo suficientemente clara para que Sofía lo escuchara. Lo siento, señor, la operación ha sido denegada. El banco nos pide que retengamos la tarjeta. Álvaro se puso pálido. Intentó explicar que era un error del sistema. Buscó la mirada de Sofía buscando apoyo. Pero solo encontró desprecio. Ella no hizo una escena. Sofía era demasiado calculadora para los dramas públicos. Simplemente cogió su bolso de marca, se levantó del taburete y lo miró como se mira a un insecto pisado. Le dijo que no tenía tiempo para perdedores. Salió por la puerta giratoria y desapareció en la noche de Madrid para no volver jamás. Desde la distancia de mi refugio en Toledo comprendí por fin la naturaleza del poder de mi padre. El dinero va y viene. Se puede perder y se puede volver a ganar. Pero el respeto es diferente. El respeto es como un vaso de cristal fino. Una vez que se rompe no hay pegamento en el mundo que pueda arreglarlo. Mi padre tenía respeto. Álvaro solo tenía saldo bancario. Y ahora que el saldo era cero, él no era nada. El golpe de gracia llegó al amanecer. Marcos, su abogado y mano derecha, decidió que la lealtad era un lujo que no podía permitirse. Cuando vio que el barco se hundía, no intentó salvar al capitán. Saltó al bote salvavidas. Esa misma noche Marcos se presentó voluntariamente en la comisaría de policía. Entregó discos duros. Entregó correos electrónicos incriminatorios. Entregó la cabeza de Álvaro en bandeja de plata a cambio de salvar su propio pellejo. Álvaro se quedó solo en su ático alquilado. Sin mujer. Sin amante. Sin abogado. Sin amigos. El teléfono dejó de sonar. Esa es la verdadera soledad. No es estar solo en una habitación. Es saber que fuera de esa habitación a nadie le importa si vives o mueres. El atardecer en Toledo tiene un color especial. Es un color dorado y rojizo que lo inunda todo. Mi padre y yo estábamos en la huerta recogiendo las últimas hortalizas del día cuando escuchamos el motor de un coche. No era el sonido suave de una visita habitual. Era el rugido agresivo de un motor forzado al límite. Vi el coche deportivo de Álvaro entrar por el camino de tierra levantando una nube de polvo inmensa. El vehículo que antes parecía una joya sobre el asfalto de Madrid ahora parecía ridículo entre los olivos y las piedras. Álvaro frenó bruscamente a pocos metros de nosotros. Bajó del coche dando un portazo. Su aspecto me impactó. El hombre impecable de hace 2 semanas había desaparecido. Llevaba la camisa desabrochada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y la barba de 3 días. Caminó hacia nosotros con pasos torpes. Estaba desesperado. Empezó a gritar antes de llegar a nuestra altura. Nos acusó de arruinarle la vida. Nos dijo que hablaría con la prensa. Dijo que diría que don Arturo era un mafioso que movía los hilos en la sombra. Dijo que quería un trato. Exigió que hiciéramos las llamadas necesarias para desbloquear sus cuentas. A cambio prometió devolverme una parte pequeña del dinero que me había robado. Mi padre ni siquiera dejó la cesta de mimbre en el suelo. Siguió seleccionando tomates con calma, ignorando los gritos de Álvaro. Yo di un paso al frente. Por primera vez en mi vida no me escondí detrás de nadie. Miré a mi exmarido a los ojos. Le hablé con una voz suave pero firme.
Le dije que no entendía nada. Le dije que esto no era una negociación comercial. Le dije que él podía quedarse con todo el dinero que quisiera porque yo ya había recuperado lo único que me importaba. Mi libertad. Álvaro se quedó paralizado. No esperaba esa respuesta. Se giró hacia mi padre buscando una reacción. Buscando al hombre poderoso del que todos hablaban en Madrid. Pero solo vio a un anciano con ropa de trabajo. Don Arturo se limpió las manos en su pantalón de pana. Caminó despacio hasta quedar frente a Álvaro. La diferencia de altura era notable, pero mi padre parecía un gigante. Álvaro retrocedió un paso instintivamente. Mi padre metió la mano en la cesta. No sacó una chequera. No sacó un teléfono para llamar al banco. Sacó un tomate. Un tomate grande, rojo y maduro que acababa de arrancar de la mata. Todavía tenía un poco de tierra pegada a la piel. Mi padre le extendió el tomate a Álvaro. Le dijo que lo cogiera. Álvaro obedeció automáticamente, confundido. Sostuvo la fruta roja en su mano temblorosa como si fuera una granada a punto de estallar. Don Arturo le habló entonces. Su voz sonó como el viento antiguo que atraviesa la meseta. Le dijo que durante 20 años Álvaro había intentado olvidar de dónde venía. Le dijo que había despreciado la tierra que le daba de comer. Le dijo que un hombre que olvida el sabor de la tierra es un hombre hueco. Mi padre le dijo que ese tomate era lo único que se iba a llevar de esa casa. Le dijo que era un regalo. Le aconsejó que se lo comiera despacio y que intentara recordar a qué sabe la honestidad. Porque a partir de ahora ese sería el único alimento que su alma iba a necesitar para sobrevivir al invierno que se le venía encima. Álvaro miró el tomate en su mano. Luego miró su coche deportivo cubierto de polvo. Y finalmente nos miró a nosotros. En ese instante vi cómo se apagaba la última luz de soberbia en sus ojos. Comprendió que no había trato posible. Comprendió que el dinero no servía de nada allí. Se dio la vuelta sin decir una palabra. Caminó hacia su coche con los hombros hundidos, derrotado por una simple verdad que no pudo comprar. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el huerto. La primavera ha llegado a los campos de Toledo con una fuerza explosiva, cubriendo la tierra seca de un manto verde y vibrante. El aire huele a flores silvestres y a tierra mojada. Es el olor de la vida que renace después de un invierno largo y duro. Esta mañana he leído en el periódico local una noticia breve en la página de sucesos. El juicio contra Álvaro Mendoza comenzará la semana que viene en la Audiencia Nacional. El fiscal pide 10 años de prisión por fraude fiscal y alzamiento de bienes. Se ha declarado en bancarrota total. Sus amigos han desaparecido. Su joven amante hace meses que se marchó a buscar otro puerto más seguro. Hace un tiempo pensé que este momento me haría sentir poderosa. Imaginaba que disfrutaría viéndolo caer. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más tranquila. No siento alegría. Tampoco siento lástima. Solo siento el alivio profundo de quien ve que el orden natural de las cosas se ha restaurado. Es como ver llover después de una sequía. No es un castigo. Es simplemente la naturaleza equilibrando la balanza. Mi vida ahora es diferente. Ya no hay cenas de gala ni viajes en primera clase. He abierto una pequeña librería en el pueblo. Es un local modesto con estanterías de madera vieja que crujen cuando caminas. Me paso los días recomendando historias a los vecinos y ayudando a mi padre a cuidar los olivos. No gano millones. A veces apenas cubro los gastos del mes. Pero cada euro que entra en la caja registradora es mío. Es dinero limpio. Es dinero real que no necesita esconderse en paraísos fiscales. Ahora estoy sentada en el porche de la finca. Tengo una taza de té caliente entre las manos y observo cómo el sol se pone sobre el horizonte. La luz dorada baña los árboles y siento una paz inmensa en el pecho.
Mientras miro caer la tarde pienso en las 3 grandes lecciones que me ha dejado esta tormenta. La primera lección es sobre las apariencias. La vida me ha enseñado que nunca debemos juzgar a las personas por la etiqueta de su traje o por el brillo de su coche. El error fatal de Álvaro fue confundir la humildad con la pobreza y el silencio con la ignorancia. Él miró a mi padre y vio a un campesino débil. No supo ver que las raíces más fuertes son las que no se ven a simple vista. La segunda lección es sobre el dolor. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma por su traición. Me miraba al espejo buscando mis fallos. Pero ahora sé la verdad. Su infidelidad no tenía nada que ver con mis arrugas o con mi edad. Su traición nacía de su propia debilidad interior. Álvaro era un hombre pequeño que necesitaba pisar a los demás para sentirse alto. Necesitaba destruir a quien le amaba para sentir que tenía el control. No me engañó porque yo fuera tonta. Me engañó porque él estaba roto por dentro. Y la tercera lección es la más importante de todas. He aprendido cuál es la verdadera victoria. La victoria no es ver a tu enemigo en la cárcel. La victoria no es recuperar el dinero perdido. La mayor victoria de una mujer es mantener su dignidad intacta cuando el mundo intenta quitársela. Yo gané. Pero no gané porque destruí su empresa. Gané porque no grité. Gané porque no me rebajé a su nivel de insultos y mentiras. Gané porque tuve el coraje de darme la vuelta y marcharme sin hacer ruido. Simplemente dejé que la verdad hablara por sí misma. Y la verdad al final siempre habla más alto que cualquier mentira. El sol termina de ocultarse detrás de las colinas. Mi padre me llama desde la cocina para cenar. Huele a sopa de ajo y a pan recién horneado. Me levanto de la silla y sonrío. Soy Elena Velasco. No tengo un imperio logístico. No tengo joyas caras. Pero tengo algo que Álvaro nunca tendrá aunque viva 100 años. Tengo la conciencia tranquila y soy libre. ¿Y tú que me has escuchado hasta el final? ¿Alguna vez has tenido que guardar silencio para proteger tu dignidad frente a alguien que te hizo daño? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje. Buenas noches. La historia de Elena y su silenciosa victoria termina aquí. ¿Qué opinan ustedes sobre la decisión final de nuestra protagonista? Si hubieran estado en sus zapatos, ¿habrían elegido el camino de la paz y el olvido, o habrían hecho algo diferente? Por favor, compartan sus reflexiones más sinceras en la sección de comentarios. Les prometo que leeré cada una de sus palabras con el corazón abierto. Si este relato les ha hecho pensar o ha despertado alguna emoción en su interior, no olviden regalarme un me gusta. Compártanlo con esa persona que saben que sabrá apreciar el valor de la dignidad, y suscríbanse al canal para no perderse las lecciones de vida que aún nos quedan por descubrir. Nos vemos en el próximo relato. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista de la historia sea usted. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.